justicia de Cecilia Strisowski. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buen día, un saludo para vos, Andino, y todo el piso. Bueno, igualmente, yo decía algo está cambiando y entiendo para bien. ¿En qué sentido? Que lamentablemente un asesinato de estas características da cuenta a todo un país de lo que significa que haya una provincia, un estado paralelo, en donde esta suerte de piqueteros, dicen el milagro Sala de la provincia de Chaco, era dueño, amo y señor de todo. Pero vamos a este detalle que acabamos de conocer, el anillo, la valija calcinada. ¿Qué mirada tenemos que tener respecto de estos hallazgos, doctor? Bueno, sí, efectivamente forma un elemento más de lo que se había encontrado en el día de ayer. En media hora estaríamos en la fiscalía porque fuimos citados para tratar de que nos sigan algunos de los elementos para acreditar si pertenecen o no en forma formal a Cecilia. Que evidentemente todas las pruebas van para ese lado. Sí, evidentemente las pruebas van para ese lado y hay un principio de acreditación de que se tratarían de esos elementos. Ahora, doctor, nos preguntábamos recién, en base a información que se tiene, a cómo están hablando testigos, a cómo la gente se está animando, sobre todo los que conocían a Cecilia, ¿por qué la mataron? Y aparentemente todo tendría que ver con un móvil económico. ¿Esto es así? Sí. Sí, en principio esa es la hipótesis que tiene la Fiscalía, coincide en parte con la querella, pero nosotros tampoco podríamos descartar otra hipótesis, pero efectivamente el principal móvil es el económico, bien lo dijeron ustedes. Hay pocos casos que uno conoce de que después del cuarto día de casados piden el divorcio, así que... ¿Después del cuarto día? ¿No después de 2 meses? ¿Después del cuarto día de casarse piden el divorcio? No. La sentencia salió a los 2 meses, pero el pedido fue a los 4 o 5 días de casado. ¿Por qué, doctor? ¿Había presión de Merenciano Sena, como así también de su mujer, de Marcela Acuña? Sí, es más que obvia la presión y la oposición que había de parte de la familia, porque entendían de que Cecilia era un estorbo para su organización. Ahí está. Total. Ahí llegamos. Total. ¿Por qué? Porque usted dice, no se descarta otra hipótesis, pero muchas veces son 2 o 3 motivos, esto puede ser multicausal. A ver, hablamos de un femicidio que tiene que ver con una persona que se casa con un joven, Cecilia con César Sena, y la familia que empieza a temer que Cecilia empiece a conocer que números, plata, la plata que recibían todos los días. A ver, ¿por qué era un estorbo Cecilia? Cecilia empezaba a conocer de manera directa o indirecta todo el movimiento de la organización, sumado a que Cecilia era experta en tecnología de la información, es decir, conocida de computación, conocida de celulares, conocida de varios sistemas, así que supongo que la madre, sobre todo, no quería saber nada con su nueva nuera que se integra a la organización, digamos. O sea, Cecilia se casa con un hombre al que no, evidentemente, o una familia a quienes no conocía del todo, enamorada de César Sena, pero empieza a descubrir que son una mafia. Y sí, porque en realidad, fíjese que la Fiscalía en las últimas horas ha pedido informes para ver realmente el movimiento económico de esta organización. Yo ya no sé si llamarle movimiento social, hablo de organización, porque estamos hablando de fondos... Podemos decir una banda, sí, también, doctor. Estamos hablando de una organización, y hoy en día te puedo decir una organización criminal. Claro, total. Porque se están conociendo elementos y situaciones, informes que aparecen que son muy extraños y uno no entiende cómo nadie actuaba en consecuencia. ¿Cómo cuáles, doctor? Porque ahora quiero hacer hincapié en esto y después preguntarle si el caso de Cecilia Strisowski no nos va a llevar hacia atrás y a empezar a descubrir que había otras personas desaparecidas cuyas familias están amenazadas o estaban, para no hablar, pero que a partir de esto van a empezar a hablar. Pero primero hagamos referencia a esto que usted decía. Sí, efectivamente, yo desconozco lo que acabas de referenciar, pero supongo que del curso de esta investigación pueden surgir otros elementos que acrediten ello. Pero en realidad lo único que te puedo anticipar es que el monto dinerario que manejaba esta organización es millonario. Se habla de millones de pesos por día y que inclusive siguieron recibiendo plata del Estado aún cuando se sabía que Cecilia estaba desaparecida y probablemente había sido asesinada por este clan.
Sí, se habla de eso, de otras muchas cosas, y esperemos que finalizada el acto eleccionario del día de ayer, a partir de hoy la causa avance realmente como corresponde, desprovisto de todo tipo de tinte político, y que se investigue realmente qué pasó con Cecilia. No solo eso, uno se pregunta también, el poder, ¿lo perdió ya la familia esta cena? Y te voy a explicar el porqué y te voy a fundamentar el porqué. Primer día de detención, ya tenía un celular y estaba dando instrucciones de quién debía hacerse cargo de la organización criminal esta, para mí, y me hago cargo de lo que digo, quién se debía hacer cargo. Es decir, ya el privilegio de tu primer día de detención, tener un celular, sí, claro, y poder dar órdenes. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. Con respecto a, y no la voy a llamar por el nombre porque creo que hay que protegerla, la jefa de prensa que todos conocimos, ¿ya arrojaron resultados el celular que entregó? Todavía no están los resultados de esas diligencias ni de otras diligencias. Por eso, repito, esperemos que a partir de hoy, terminado el acto electoral, se actúe con mayor celeridad. A ver, doctor, hay cifras que son escalofriantes. El clan Sena recibió este año 839.000 pesos por día del gobierno local. En lo que va del año, los suegros de Cecilia Strisowski, a quienes se indican hoy como los asesinos, como que todos participaron, recibieron la suma de 141 millones de pesos. 141 millones de pesos. Por eso también, aparte de la causa del asesinato, del femicidio de Cecilia, hay que empezar a investigar presunto lavado de dinero y evasión. Sí, esa es una causa paralela que tomó conocimiento el Juzgado Federal de Resistencia, y tengo entendido que también se está haciendo una investigación en ese aspecto. Ajá. Escapa a la causa que estamos nosotros, así que esperemos que tengamos novedades también, porque nos va a servir a nosotros si es que el móvil fue realmente el económico, ¿no? Doctor, ¿usted tiene fe en la justicia de Chaco? Digo, ¿cree que está actuando bien en virtud de que al principio se lo criticó, que dicen que se le dio tiempo a Sena, pero que después empezó a acelerar? ¿Cree usted que se va a hacer justicia, digo, en un contexto también de provincia feudal, en donde todos los resortes siempre tiran hacia un lado? No, yo soy abogado, debo creer en la justicia. Sí reconozco que hubo un lapso de tiempo donde se actuó como corresponde, que fue al principio de la investigación. Claro. Pero entiendo que ahora, con la ayuda de todos ustedes, esto se va a resolver prontamente, y esperemos que sí, efectivamente, exista justicia. La última vez que se vio a Cecilia fue el 1 de junio. La justicia empezó a actuar entre el 4 y el 5. Digo, en esas 72 horas, vamos a ponerle, ¿qué pudieron haber hecho los asesinos? ¿Qué pruebas pudieron haber escondido? Que probablemente, a lo mejor, con el transcurso del tiempo, ya llevamos 18 días de desaparecida y empieza a aparecer una valija calcinada, empieza a hablar gente, pero ¿qué ventaja pudieron haber tenido? Yo te respondo con otra pregunta. ¿Qué no pudieron haber hecho? Porque no solo son esos 3 días, sino también las maniobras de extracción de todos los imputados cuando se indicaban que podía haber rastro de Cecilia en distintos lugares, y todos los allanamientos fueron negativos. De hecho, en la Sierra Sin Fin, doctor, tengo entendido que la Sierra Sin Fin secuestrada le falta el tacho. Todos sabemos qué va en ese tacho cuando pasás carne en una carnicería por la sierra. Ese tacho, que nadie sabe dónde está, ¿qué pasó? Eso, ¿qué pasó con ese tacho? Nadie sabe dónde está. Son 12 días de ventaja que le diste. Claro. Así es, tuvieron 12 o 13 días de ventaja, exactamente. Una locura. A ver, doctor, ¿la sospecha es que a Cecilia la descuartizaron? La sospecha es que dentro del conocimiento que tiene esta gente, porque se dedican, dentro de otras cosas, a los productos cárnicos, son expertos en esa materia. Así que la sospecha, sí, efectivamente, pensamos que pudo haber sucedido eso. Qué terrible, ¿no? Porque desde el principio hablamos de bolsas de residuo negras, en donde sospechaba que podían estar las partes del cuerpo de Cecilia. Estos sujetos diciendo que, por supuesto, que no tenían nada que ver, hablando en los propios medios de comunicación, que estaban
preocupados, cuando ya habían cometido el asesinato y probablemente le habían cortado con una sierra? Probablemente haya sido así el desenlace fatal de Cecilia, así que esperemos que tengamos novedades, como le dije antes, prontamente. Se terminaron las elecciones, no hay nada que esperar, así que esperemos que se avance en ese sentido. Doctor, ¿puede ser posible que le hayan quitado los anillos para proteger la alimentación de los chanchos? Perdón que haga una pregunta tan fría, pero me parece que una mente criminal que le va a dar un cuerpo a un chancho tiene la frialdad de pensar en eso. ¿Eso lo pudieron evaluar? Todavía no evaluamos esa situación, pero todo es posible porque hay esto, en realidad, este caso y esta organización supera la ficción realmente. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta jugada. A ver si puede, me la conteste y si no, no. A mí fuentes muy, pero muy allegadas a la investigación, me comentan que el casero, que cambió ya varias veces la declaración, en cada declaración era adoctrinado bajo golpes de personal policial para direccionar una declaración. ¿Eso se pudo comprobar? ¿Alguien está viendo cómo está esa persona? No, eso a mí no me consta, tampoco consta en el expediente. No, claro. No hay denuncia en ese sentido, algún tipo de amenaza, golpe o lo que fuese, eso a mí no me consta. Pero, sí, está bien. Obviamente no va a constar en actas ni en ninguna foja de la forma de trabajar que tiene quizás la autoridad policial. Pero alguien está mirando a esa persona. No nos olvidemos, más allá de que tenga que pagar lo que tenga que pagar, es una persona vulnerable bajo la orden de un criminal. No, en ese sentido sí confiamos en la acción de los fiscales que están cuidando la vida de todos los imputados. Fíjese que para conversar con alguno de ellos no lo puede hacer cualquier persona, ni menos cualquier abogado. Tienen que pedir autorización a la fiscalía, así que entendemos de que están siendo cuidados y resguardados porque no queremos que ninguno aparezca suicidado, ¿no? Sí, está bien, pero padre e hijo ahora hay que separarlo porque se la pasan hablando y armando estrategia después de 18 días. El hijo tiene un traslado pendiente que creo que se hace en el día de hoy. La mamá con quien hemos conversado, Gloria Romero, dejó una sentencia que nos quedó muy grabada en la retina. Ella dijo, lo voy a leer porque es textual: pudo haber visto algo mi hija o sabía algo que no debía saber. ¿Sabe por qué le digo esto, doctor? Porque yo me imagino una joven que se enamora de un joven, Cecilia, que se enamora de este sujeto, de Sena, y comienza a vivir en un contexto en donde a lo mejor pretende escapar. De allí que se planeaba un viaje. ¿A qué voy con esto? En que César Sena, el marido, también planea el viaje, pero a lo mejor no con el objetivo de huir de todo esto, sino de tenderle una trampa a Cecilia. Por eso los mensajes falsos de Buenos Aires y lamentablemente el viaje que nunca se da a Ushuaia. ¿Usted cree que César Sena ya había hablado con sus padres, ya había pergeñado un plan para deshacerse de su mujer? ¿Por qué? Porque sí. Cecilia... ¿Sí? A ver. Sí, totalmente. Estás en lo cierto. Hubo un plan, una premeditación para llegar al resultado final, que es la muerte y desaparición de Cecilia. El viaje nunca existió, los pasajes nunca existieron, el supuesto trabajo nunca existió. Así que todos organizaron el desenlace fatal. O sea, yo me imagino esto, ¿no? Porque no puedo dejar de pensar, doctor, en el padecimiento de Cecilia en sus últimas horas y cuando se vio venir de frente la muerte. Ella estaba enamorada de una persona y este sujeto fingió también amor para matarla, junto a sus padres, y no presionado, o sea, de acuerdo también con sus padres, para matar y hacer desaparecer a su propia esposa. Sí, además te agrego de que él fue citado como testigo, claro, 2 o 3 días después, y él declaró de una manera tan escalofriante, digamos, para que yo vea la clase de persona que es. Recuérdenos, doctor, digamos, fragmentariamente lo más importante que él declara y en donde demuestra esta perversión y frialdad. Sí,
Él primero habla de que es un perseguido político, se utiliza la victimización como mecanismo de defensa y no da ningún elemento concreto de qué sucedió con Cecilia. Y lo único que pedía era, por favor, que la gente deje de sindicarlo como un eventual autor de la desaparición que era en ese momento. Así que nada aportó, por lo tanto utilizó su organización, me acuerdo, en los videos está, se le hizo un cordón, estaba protegido por la madre y un grupo de mujeres feministas de la organización. Así que la verdad que el libreto estuvo muy bien armado en ese momento, pero después se le cayó, digamos, toda la teoría y la estrategia. Así que en ese sentido nos parece una burla y un abuso que hizo hacia todos nosotros, todos los ciudadanos, ¿no?, que merecemos justicia. Doctor, ¿está la jactancia de poder que tenía esta familia, que en las primeras horas de detención dijo vamos a hablar con Capitaní porque esto no puede ser? ¿Cómo vamos a estar detenidos nosotros? O sea, como que una charla con el gobernador los iba a sacar afuera de la cárcel. Sí, efectivamente, esta gente se manejaba con mucha impunidad, tenían, como dicen algunos, casi un estado paralelo acá en Resistencia, un propio barrio, una propia escuela, creo que todos son directivos de escuelas. Con su nombre. Hay una escuela, sí, este hombre no terminó el colegio, pero hay una escuela que lleva su nombre, hay calles que llevan su nombre. Y él además era director de esa escuela, así que sí, por supuesto, coincidimos en que se manejaban con total impunidad, pero bueno, ahora la justicia tiene que actuar en consecuencia y olvidarse de quiénes son los imputados y buscar justicia, ¿no? Doctor, ayúdeme a sacar un miedo por algo que plantaron y espero no sea realidad. ¿Qué posibilidad hay de que César se haga cargo y los padres terminen siendo encubridores, que no existe la figura de encubrimiento entre padres e hijos? Es decir, ¿qué posibilidad hay que esperamos que no? Si yo me pongo a pensar, para mí es una asociación ilícita y todos participaron del crimen. Pero si los padres terminan siendo encubridores y el autor material es solo César, ¿qué pasaría en la causa? No, yo creo que eso es imposible debido a los elementos colectados. Entiendo que las estrategias defensivas serán diversas, evitarían la condena perpetua y bueno, está en su derecho plantearlo de esa manera, pero hoy en día te puedo decir que eso es un absurdo jurídico. Buenísimo. Doctor, ¿esta gente manejaba también armas de fuego y un ejército propio? Lo de ejército propio desconozco, pero en los allanamientos se encontraron, sí, efectivamente, no solo dinero, sino también armas de fuego. Le pregunto esto porque a partir de lo que pasó con el femicidio... Bueno, en realidad todavía se la busca con vida o sin vida, pero se habla de femicidio, o sea que lamentablemente estamos hablando de una joven que fue asesinada de la peor manera, ¿no? Pero nos enteramos en las últimas horas de que esto va a acarrear otro tipo de investigaciones. Por ejemplo, que sí hay en el norte de Chaco guardias civiles con nombres propios. Digo, en el contexto de este estado paralelo que ya trasciende el asesinato de Cecilia, que hay ejércitos armados en el norte de Chaco. Por lo menos una guardia de choque. ¿Usted qué sabe al respecto? Sí, no, esos son trascendidos. Yo solamente, acuérdense que yo soy de Corrientes, litigo en el Chaco, pero vivo en Corrientes. Esa es la llamada guarda Huasec, creo. Exacto, que es, Huasec. En el norte del Chaco, pero sí, efectivamente, algunos hablan de que es un estado paralelo. Hay situaciones bastante particulares acá que, bueno, esperemos que ahora, a través de este caso, también se vayan aclarando. Claro, porque, y lo comparto, ¿no? Digo, cuando ocurre este tipo de hechos, y nos retrotraemos al caso de María Soledad Morales, que todos, bueno, todos los que tenemos más de 50 cubrimos, y tantos otros, esto también genera un cambio político. De hecho, hubo elecciones en La Paso y creo que fue un resultado sorpresivo. Doctor, yo no lo quiero comprometer con el tema, si usted quiere opine. Alejandro, te pregunto a vos, vamos a dejar respirar un poco al doctor Brent. Digo, no, yo no tengo problema. Bueno. Sí. Pero me están llamando de la fiscalía porque me están esperando justamente. ¿Qué va a pasar ahora, doctor? Díganos si ya lo dejamos en libertad. Bueno, vamos a tomar conocimiento de los elementos secuestrados en el día de ayer, así que en ese sentido tendríamos novedades.
Estamos hablando de la valija calcinada, papeles, etc. La valija que inocentemente, se imagina uno, había preparado Cecilia para viajar a Buenos Aires, viaje que nunca se dio.